depende. Generalmente yo trabajo, hay casos, hay algún artículo concreto que trabajo sobre alguna película concreta, aislada de un corpus histórico, pero yo soy básicamente historiador. Hay que tener en cuenta que yo no soy comunicólogo, con sea lo que sea ese término, ni periodista, ni filólogo. Soy historiador del arte dedicado al cine desde el principio, convencido de la bondad, de la necesidad del uso del análisis textual como mecanismo historiográfico, que no lo sea en primer término, pero que se puede aplicar a la historia si se utiliza en corpus. Por lo tanto, generalmente no trabajo con una película de manera individualizada, a veces sí, sino con corpus por los que me estudio bien desde el punto de vista histórico, social, económico, en el momento en el que voy a trabajar, las críticas recibidas en el momento por esas películas, a la vez que las veo una primera vez como espectador medianamente despreocupado, y es la tercera o cuarta visionada cuando empiezo a plantearme ciertos conflictos formales que están en diálogo, porque si no tendrían mayor sentido, nunca mejor dicho, que están en diálogo con lo que la película parece transmitir sin haber reparado en ellos, y no siempre aunque esto metodológicamente siempre se dice, ¿no?, que la película tienes que analizarla plano a plano. Generalmente uno con los años pues centra, sobre todo si trabaja con corpus muy amplios, por ejemplo, 200 y pico películas para el libro que escribí sobre los dos libros, El hombre marido y Sombras desoladas, entre el 30 y el 50, obligaba a no estudiar plano a plano cada una de ellas porque el trabajo es inacabable. Entonces veías algunas secuencias o algunas figuras formales que se repetían o que adquirían cierta consistencia. Probablemente no te des cuenta de esto antes nunca, de un segundo o un tercer visionado, y ahí sí que haces un desglose pormenorizado, con medición de tiempos de los planos, y vas comparando, y después todo eso lo pones en contacto con otras películas del mismo director, con otras películas del mismo ambiente que trata la misma problemática, hasta que se van trazando en tu cabeza, o a veces incluso en papel, una serie de dibujos, de mapas, que a lo mejor incluso en colores llego alguna vez, determinados temas, cuestiones, movimientos, tipos de plano, configuraban una extraña figura a la que después hay que intentar dotar de palabras para explicarla, pero que eso, yo creo que es un trabajo fascinante. Claro, obviamente a mí me gusta mucho hacerlo, pero insisto, incluso en el caso de trabajar con una película sobre una película sola, que es algo que no suelo hacer, y generalmente mucho menos de una película contemporánea, pero ahora mi querida compañera, la Margarita Ledo, la catedrática de comunicación de Santiago, también me ha encargado para un libro futuro, un estudio pormenorizado de Okear, de la película de Oliver Lasse, que se acaba de estrenar, como quien dice, que es una película, por cierto, extraordinaria desde mi punto de vista. Y ahí mi manera es verla sin hacerme casi ninguna pregunta 4 o 5 veces para familiarizarme bien con ella, y hacer una búsqueda exhaustiva de todo lo que el propio autor, que en este caso es muchísimo, y de las cientos y cientos de críticas, IMDb y otras fuentes de internet, nos facilitan un trabajo que antaño era prácticamente inabordable. Yo recuerdo todavía cuando hice mi libro sobre Fernando Fernán Gómez, en el año 7, 8, 9, 10, que debí tardar a finales de la década anterior. Para las entrevistas y las críticas había que ir a buscarlas, pues unas carpetillas que había en Filmoteca, o buscando tú hemerográficamente como podías, pero tampoco había hemerografía digital como hoy, ¿no? Entonces, hoy tenemos la posibilidad de acceder prácticamente a cualquier fuente a través de Internet. Esto nos ha hecho que los trabajos sean mucho más cortos y nos permite profundizar más y poner en contacto esa especie de background que te va quedando de esas lecturas con la que la película te sugiere, y hace que a pesar de que dice que el haber leído tanta fuente, entrevista y demás, coartan un poco la libertad de interpretación que siempre está presente, a pesar de la fidelidad metodológica y la seriedad del disco. Yo creo que enciende, que multiplica la capacidad de sutileza del análisis, es decir, conocer todo lo que se ha publicado, conocer bien los pormenores de la producción, incluso desde el punto de vista económico, distribución y demás, y a partir de ahí, pues ver la película y trabajar igual como te digo. Incluso no hace falta que todos los planos sean estudiados como los manuales de análisis textual o de análisis fílmico nos señalaban, pues el de Federico Del Quillo y el Cassette y demás, no de esa manera, pero sí hay ciertas cosas que a la vista, que al segundo o tercer visionado te saltan a los ojos, y por ese camino entran los vericuetos de la forma, que es donde está la sustancia
del film. No es más o menos mi manera de trabajar, pero insisto, todo depende de la brutalidad del corpus. Con respecto, por ejemplo, la transición a la que me he dedicado en estos últimos tiempos, en parte recogiendo trabajos más antiguos que yo tenía publicados de manera independiente y otras elaborándolos de nuevo. Si tomamos la transición por vamos a decir, por la cronología establecida por Mayner y Santos Juliá, recientemente fallecido, 73-86, calculemos que las películas españolas son 1.300 o 1.400 películas, totalmente inabarcable. Entonces ahí se hacen catas conociendo un poco la filmografía, pero no de manera absoluta, porque eso es casi imposible, y también habiendo leído, porque en ese caso ya es una bibliografía asentada sobre ese periodo, pues Trenzado Romero, Monterde, Pérez Rubio, 5 o 6 libros básicos. Sobre esos libros básicos ya hay una especie de colchón interpretativo del que vas tirando, en el que vas profundizando y estableciendo una serie de catas. Una serie de catas, pues que hace, pues voy a coger una película que represente pues una fórmula de comedia derivada de lo popular, pero que se politiza pues desde el puente, es decir, buscando diferentes formas. Todo depende del corpus que vayas a estudiar. Por ejemplo, si estudiamos el cine republicano con un porcentaje de películas conservadas muy reducido, casi se puede estudiar plano a plano, y sería lo que realmente creo que habría que hacer ahora con el cine republicano para conocerlo bien. Pero todo depende un poco de eso. Yo desde luego recomendaría empezar. Yo leí el Gomery, el célebre historia del cine de Douglas Gomery, que está en Paidós porque da algunos trazos de un momento dado. Leería, por supuesto, el cine clásico de Hollywood de David Borwell, porque es de una seriedad. Y en nuestro caso yo recomendaría un libro en el que participé, pero que creo que plantea una nueva manera en un momento dado, a finales del siglo, a principios de este siglo XXI, de acercarse al cine español por primera vez utilizando las metodologías de análisis textual de manera sistemática, que se llama La Nueva Memoria, ¿no? Un libro que publicó una pequeña editorial gallega, que ahora también está en SSPI, por cierto, pero que entonces nadie conocía, pero en la que nos pusimos de acuerdo ya para trazar esa línea, ¿no? Eso me refiero a libros de historia. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les sigo recomendando la estética la célebre estética del cine de Jacques Saumont, Michel Marie, de los años 80, porque me parece un libro en el que yo mismo aprendí y demás. Pero un ejemplo de historiografía internacional, el libro de David Borwell sobre el cine clásico de Hollywood, y un ejemplo para nuestro territorio, pues esa fallido o acertado intento de utilizar por primera vez de manera sistemática nuestro modelo de análisis para distintos periodos históricos de la historia del cine, que es este que te digo, para maneras de empezar, ¿no? De hecho, ese libro es la primera vez que yo hablo de los 40 y que otros compañeros hablan de periodos que después profundizaron hasta llegar a ser estudios determinantes en eso, ¿no? Pero porque se me acaba de ir a la cabeza, tampoco te creas que he reflexionado más sobre ello. Pues el libro ha salido de imprenta hace unos días y creo que el editor tiene pensado publicitarlo, darlo a conocer ya la semana que viene, a principios de diciembre. Es un libro que se llama Las formas en transición, algunos filmes españoles del periodo 73-1986, que tiene primero traza una panorámica más o menos general de los problemas desde el punto de vista político evidentes y demás, de la historiografía del periodo y de la evolución de las formas en el periodo, y luego analiza en detalle, a veces con una minuciosidad rayana casi lo maniático, algunas películas que para mí eran claves en el desarrollo formal y en la evolución, que incluso enlaza en ocasiones con este desarrollo somero que intentaba plantear en la conferencia del costumbrismo desde la República, incluso desde el mudo, hasta los años 70 prácticamente, en algunas películas de Francisco Regueiro, en algunas películas analizo con enorme detalle Furtivos de José Luis Borao, por ejemplo, que ya está muy estudiada pero que creía que había algunos aspectos, analizo algunas cosas del primer Almodóvar, algunas películas desencantadas que de alguna manera
que ponen a la luz del espectador los defectos o las oscuridades de la transición, pues desde El Mambrú se fue a la guerra del propio Fernán Gómez a La verdad sobre el caso Savolta u otras, es decir, que intenta hacer un mapa entrándole a ese periodo enorme, gigantesco, profundamente heterogéneo desde muchos lados, y es un libro de 12 o 13 capítulos, insisto, con uno general, hace alguna cata, también alguna cala en la televisión del periodo, y en líneas generales se pretende simplemente, en este caso, es tanto el interés que puede tener lo que se dice sobre las películas de transición como poner como una defensa del método que permite acceder al saber de esas películas a partir del análisis fílmico, ¿no? Yo creo que son en este caso las dos cosas un poco a la vez. Pues desde el punto de vista de las licenciaturas, bueno, de los grados, yo creo que era una eclosión de estudios enorme, pero tan perdidos a veces las asignaturas de análisis fílmico de una manera un poco a veces irrelevante o subyugada y sumida en el medio de los grados, sin darle demasiada relevancia. En otros sitios, sin embargo, hay grados específicos. Por ejemplo, la Carlos III tiene unos estudios muy potentes, vosotros mismos también. Estoy pensando incluso en un grado específico de cine, pero de cine más llevado a la práctica. Pero en fin, yo creo que es un momento en el que por los resultados de los estudios publicados, en concreto referidos al cine español, pero en general la situación es buena, pero yo sigo muy buena incluso, diría, por el número de gente que se dedica, por las nuevas generaciones, por estudios de gente posteriormente a mi generación y a la tuya que están investigando y dando resultados. Hablábamos de títulos de gente joven de primer nivel que está publicando en España y que además tenemos algunas, pocas, pero algunas editoriales trabajando. Yo creo que los estudios, desde el punto de vista académico, y los resultados de investigación son buenos, lo que falta quizás sea un poco de coordinación, de lugares de encuentros reales. Hay muchos congresos, pero todos tienen más bien una disculpa para cubrir tal o cual hueco en tal o cual universidad, pero creo que lugares de encuentro donde se confronten investigaciones sobre cine español, quizás el hueco dejado por la ECA en el caso de la historia, de los estudios fílmicos vinculados con la historia del cine español sea mayor, pero bueno, insisto, yo lo veo positivamente. Yo cada año dirijo 3 o 4 o 5 trabajos de fin de grado que inician la senda de los estudios fílmicos. Quizás la pena es que no haya un poquito más de definición en la manera en la que estas cosas se estudian en unos sitios y en otros. Yo, por ejemplo, en mi facultad, las asignaturas que tienen que ver de alguna manera con estudios fílmicos son 3 o 4, de las que prácticamente me encargo de buena parte de ellas, pero sin embargo no tenemos un máster que nos permita continuar por ahí. Algunos estudios algunos alumnos derivan en otros centros, entonces yo creo que ese es el problema. Pero estudios y oportunidades de estudiar en el Estado hay, y buenos docentes también, y a la vista están los resultados de investigadores como los de tu generación, insisto, y gente muy joven pero faltan lugares de reunión, de confrontación y de estudio conjunto, y sobre todo falta la facilidad, porque la posibilidad de crear más proyectos de investigación compartidos entre varias universidades que promovieran el estudio. Yo tengo, por ejemplo, en la cabeza todavía algún proyecto de investigación y yo necesitaría más gente para ponerlo en pie, y todas las trabas burocráticas que dificultan que los hay, por supuesto, pero que todo eso es muy complicado. Sin embargo, soy optimista en líneas generales, ¿no?